Tremendo lo revelado en el Senado. Un ex asesor del CIS y de Tezanos ha reconocido y declarado en contra del propio Tezanos, afirmando que no es normal que falle tanto y siempre a favor de Sánchez. Esto deja muy claro que Sánchez está usando el CIS para manipular resultados electorales, mostrando una intención dictatorial digna de una dictadura chavista. Sánchez y Tezanos lo que no esperaban era que su propio asesor los traicionara y los dejara expuestos de esta manera. Dime tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Sánchez y Tezanos son una mafia que manipula al ciudadano? Te dejo con esta tremenda y reveladora intervención. Muchas gracias, señor presidente. Profesor Ramos de Espinosa, bienvenido al Senado. Bienvenido a esta comisión de investigación que, lejos de lo que le acaban de pretender contar, es una comisión que exclusivamente busca conocer la verdad. Y la verdad sobre tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la verdad sobre el desprestigio del CIS, que ha pasado de ser en los últimos 6 años de un referente de objetividad y rigor científico a estar cuestionado permanentemente por la academia, por los analistas y por también los demás investigadores. La verdad sobre las polémicas desviaciones que una y otra vez van ocurriendo en prácticamente la totalidad de las encuestas publicadas, en las estimaciones publicadas, que siempre benefician a la izquierda y que siempre perjudican a los mismos. Y la verdad sobre la gestión interna que en el último año ha disparado sus gastos en más de 5,5 millones, produciendo unas pérdidas de 2,5 millones y que ha necesitado un rescate presupuestario de 3,3 millones por parte del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, desprestigio de la institución, desviación de sus estudios y desviación también de su gestión. 3 motivos más que suficientes como para que los ciudadanos merezcan saber la verdad sobre lo que está ocurriendo con su dinero, que es el dinero público, sobre sus opiniones y sobre sus datos. Y quiero comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciéndole su comparecencia, que tiene un inmenso valor para los trabajos de esta comisión de investigación que hoy comienzan. Y lo hago, además, desde el mayor y más profundo de los respetos, porque quizá el Grupo Socialista lo que quiera es mofarse y desacreditar, desprestigiando esta comisión, como acabamos de ver, y como han permitido que ocurriera en el CIS en los últimos 6 años. Pero, sin embargo, para nosotros no hay mejor manera de comenzar los trabajos de esta comisión que con la comparecencia de un catedrático de Sociología, doctor en Derecho y doctor en Sociología, doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, Premio Nacional de Sociología, que ha sido presidente de la Sociedad Española de Sociología y fundador y también presidente del prestigioso Instituto Elcano, además de otros muchos que no he mencionado y de otros premios que también ha recibido. Pero no solo eso, sino que para mí el mayor valor que tiene su comparecencia es haber sido miembro, de manera interrumpida, como usted ha recordado, durante casi 15 años del Consejo Asesor del CIS. Y, por lo tanto, su testimonio, que no opinión, sino su testimonio, porque lo ha vivido desde allí y desde dentro, puede arrojar mucha luz sobre lo que ha pasado y lo que ha cambiado el señor Tezanos en la metodología del CIS en los últimos 6 años. Nuestro objetivo, se lo puedo asegurar, no es desprestigiar al señor Tezanos, que ya está bastante cuestionado, ni tampoco hacer daño al CIS, sino más bien lo contrario. Queremos que dejen de hacer daño al CIS. Queremos que dejen de utilizarlo con fines partidistas, rompiendo, como usted ha recordado, su histórica neutralidad. Y queremos, sobre todo, que deje de perder prestigio. Por eso, comienzo dándole las gracias porque su intervención ha sido completamente clarificadora y me han quedado claras algunas de las cuestiones que pensaba plantearle. La primera de ellas era si usted creía que el señor Tezanos falla. Y se lo diré de otra manera. Yo estoy convencido que si Mbappé o Messi tiran a puerta 10 veces y fallan 9 dándole al palo, yo me plantearía, y usted también, ¿no será que está apuntando al palo? Pues me pasa lo mismo con el señor Tezanos, un catedrático en Sociología con un reconocido prestigio hasta que ha atravesado su etapa en el CIS, que de 42 veces que ha tirado a puerta ha fallado, le ha dado al palo. Eso sí, siempre al palo de la izquierda, en 41 ocasiones. ¿No será que no es casualidad, sino causalidad? En realidad, el señor Tezanos, a mi modo de ver, y le pregunto si usted lo comparte, no está fallando, sino que precisamente
lo que pretende es evitar acertar. Y le doy algunos datos porque, como esto es una comisión de investigación sobre una materia científica, creo que los datos son tremendamente importantes para esta comisión. En Madrid 2021, desviación de 14 puntos a favor del PSOE respecto al PP. En Andalucía, desviación de 9 puntos a favor del PSOE respecto al PP. En las municipales, desviación de casi 8 puntos. En las autonómicas hubo casos como el de Baleares, donde la desviación del CIS a favor del PSOE y contra el PP fue de casi 15 puntos. Por supuesto, negó la mayoría absoluta de Ayuso, quitándole 6,5 puntos respecto al resultado que realmente sacó. En las generales fue La Palma, porque aquí dicen que acertó y en realidad en las generales le dio a los partidos de gobierno hasta 20 escaños más. Señor Lamo de Espinosa, si el señor Tezanos hubiese acertado en las generales, nos habríamos ahorrado tener que ver al PSOE arrastrándose, mendigando 7 votos y borrando sus hemerotecas de cada uno durante todo un año. Concluyo recordando, en 2024, por ejemplo, la desviación respecto a Galicia fue de 10,5 puntos a favor del PSOE. En Cataluña también se produjo, en el País Vasco fue de 4,3 puntos que le restó al PP respecto al resultado que obtuvo, y en las europeas el colofón del colofón, la desviación de 9 puntos, 8,97 para ser exactos, a favor, una vez más, qué sorpresa, del PSOE. Y esto que está pasando enlaza con la segunda cuestión que le quiero plantear, y es si esto está pasando por algún motivo. ¿A qué se deben estas desviaciones? Y le pregunto si usted cree que se deben al cambio de método que se ha introducido desde la llegada del señor Tezanos, porque fue llegar Tezanos, inventar un nuevo método con su amigo y socio, el señor, también sociólogo, profesor Alaminos, ponerlo en marcha y el CIS no ha vuelto a dar una en sus estimaciones. ¿Puede ser que este sea un método poco adecuado? Y le pregunto, ¿conoce usted algún sociólogo fuera de la órbita de Tezanos, lógicamente, y del CIS, que considere el método Alaminos-Tezanos como un método más acertado que el que había con anterioridad? Y ya la pregunta que más nos llama la atención a casi todos, ¿puede tener que ver, porque algún mal pensado podría pensarlo, que la afiliación política del señor Tezanos, que todavía ejerce, tenga que ver con las desviaciones permanentes siempre a favor de la izquierda y en beneficio de los intereses de su partido? Estamos deseando saber si existe esa relación, porque estamos convencidos de que no puede ser otra casualidad. Entre la tercera cuestión que le quiero plantear es qué intención puede tener. Y quiero recordar las palabras que usted pronunció cuando recibió el Premio Nacional de Sociología hace algunos años, ya creo que son 7, cuando usted dijo que la tarea de los sociólogos, hoy más que nunca, debía ser construir la verdad contra las apariencias, ideologías y prejuicios del constructismo social que conocemos como posverdad. Y le pregunto, ¿desviarse 41 de 42 veces o 36 de 37, como ha recordado en ese artículo de Kiko Llaneras, en contra de la verdad, es decir, en contra de los resultados de verdad, no es acaso constructismo social? Es decir, utilizar los barómetros del CIS para diseñar una sociedad o plasmar una sociedad diferente a la que muestran las encuestas, las demás y las que resultarían si se aplicara el método anterior. Y siendo tan claras y tan fuera de dudas las desviaciones que hemos expuesto con los datos y con los números, ¿por qué cree usted que el señor Tezanos las mantiene? ¿Qué intención puede tener? ¿Acaso publicar 4 encuestas preelectorales desde que se convocaron las generales hasta que se celebraron, y las enumero: preelectoral, encuesta flash, barómetro de junio y otra en campaña, con las 4 con estimación de voto, pueden movilizar o desmovilizar los votos de los votantes? Dicho de otra manera, ¿cuántas personas deciden el voto? Y usted, que es un catedrático en sociología, lo conocerá porque además se van publicando estos estudios. ¿Cuántas personas deciden el voto en las últimas semanas, en los últimos días, incluso en las últimas horas antes de la jornada electoral? Y, por lo tanto, ¿cuántas personas se pueden ver influenciadas por las opiniones y por los sesgos de las encuestas del señor Tezanos en las jornadas previas a unas elecciones? 4 ocasiones en las generales y 3, por ejemplo, en las gallegas. Muy brevemente, la cuarta cuestión que le quería plantear, ya prácticamente la ha contestado, y es la interrupción de las series históricas. Yo no sé si todos lo saben, pero uno de los mayores valores que tiene el CIS es precisamente su valor científico como base de datos histórica, acumulando preguntas desde hace casi más de 60 años
que han permitido a los analistas y a los investigadores conocer la evolución de la sociedad española a lo largo del tiempo. Pues muchas de esas preguntas han desaparecido. Preguntas importantísimas, como usted decía, que permiten, entre otras cosas, contrastar las opiniones sobre la valoración del Gobierno en distintas ocasiones. Pero es que también han aparecido, y usted lo ha recordado, otras preguntas tendenciosas, como por ejemplo pues aquellas que se han realizado como la carta de amor o el periodo de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno. Y le quería preguntar, ¿considera usted que esa pregunta en cuestión es de un interés general, pero de un interés general tanto como para motivar lanzar una encuesta flash en mitad de un proceso electoral y que ha sido objeto de sanciones por parte de la Junta Electoral Central? Y además, no solo han aparecido esas preguntas, sino que además se han omitido, y usted lo ha dicho, y por eso no quiero ahondar, en preguntas que eran de interés general y que no se han producido, como aquellas de la ley del sí es sí, que ha producido rebajas de las penas a los agresores sexuales, como preguntas sobre la amnistía que no se han producido, o como las continuas cesiones a los separatistas que llevan abriendo las portadas de los periódicos durante todo el año, que son de claro interés general y que además protagonizan últimamente con la financiación independentista que se ha regalado este verano, un tema importante del que no se pregunta sin duda para no incomodar ni al Gobierno ni a sus socios. Por último, la última y quinta cuestión es sobre aquel Consejo Asesor que usted ha citado. Y quiero preguntarle, ¿fue usted el único que se dio cuenta de que algo fallaba en el CIS o levantó la voz alguien más? Tristemente, como usted ha dicho, lo recordó con un mail del año 20. Estoy convencido que usted se lo recordó también al señor Tezanos en numerosas ocasiones y además en la carta de 2023. Me gustaría saber si, además de los sucesos que usted ha comentado, el señor Tezanos alguna vez le respondió por escrito algo. Y tristemente, después de 14 años, 15 años de manera interrumpida en el Consejo Asesor, a usted creo que ha dicho que le han quitado, le han sacado. Me gustaría preguntarle si cree que tuvo algo que ver las discrepancias, puesto que usted fue sacado del Consejo Asesor del CIS con una carrera y una trayectoria de tremendo prestigio, justamente después de haber manifestado sus discrepancias en el Consejo Asesor. ¿Usted fue quitado o usted fue purgado? Le pregunto para terminar, y ya con esto termino, señor presidente, si cree que el daño que se está causando al CIS tiene solución y si la solución puede darse mientras esté en su presidencia el señor Tezanos, o si quizá debería apartarse para que consigamos que se despolitice y vuelva a recuperar el prestigio que jamás debió haber perdido. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Miranda. A continuación tiene la palabra el señor Lamo de Espinosa. Pues adelante. Muchísimas gracias. Gracias por las observaciones y los comentarios. Vamos a ver, yo me guío en muchas cosas por lo que se llama la ética de la ciencia. La ética de la ciencia consiste en que uno tiene que estar siempre dispuesto a cambiar de opinión. Todas las verdades son provisionales. Si me dan un argumento mejor, pues cambio de opinión. No pasa nada. En eso consiste el progreso de la ciencia. Desgraciadamente no las he recibido y, por lo tanto, me temo que no voy a cambiar de opinión, ¿no? Por supuesto que tengo opiniones personales, se lo comento al representante del Partido Socialista, pero en fin, yo soy una persona jubilada, soy un ciudadano particular, evidentemente me manifiesto, no soy el director de CIS. Y cuando he sido director de un organismo relevante, y lo he sido en algunas ocasiones, pues he cuidado mucho cuáles eran mis manifestaciones. Y he evitado, efectivamente, comprometer a la propia institución, lo fundamental. He evitado comprometerlo. Yo creo que esto no se ha dado en este caso y he tratado de argumentarlo en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, la mayor parte de las intervenciones se han centrado en lo que son los sondeos electorales y las predicciones electorales. Es la parte más visible del CIS, sin duda alguna la más visible y la que da lugar a más debates y a más preocupación. No es, sin embargo, ni siquiera la parte más importante del CIS, y me gustaría insistir en ello. El CIS realiza una labor, digamos, de indagación de la opinión pública, de tendencias, etcétera, de largo plazo, con series históricas muy relevantes, y eso es fundamental para entender la sociedad española. Es fundamental. Por lo tanto, ahí hay una labor de fondo extraordinariamente importante, y por eso la ruptura de series históricas, luego aludiré a alguna de ellas, me parece especialmente lamentable, ¿no? Pero me parece
parece muy importante eso. Por lo tanto, voy a hablar de las series, de las predicciones electorales y luego hablaré un poco del resto, ¿no? Vamos a ver, se me pregunta si son estimaciones normales, anormales, azarosas, intencionadas, porque o sea, las estimaciones, no hay un protocolo formal acordado por todos científico de estimación del resultado electoral. No existe tal cosa. En ese sentido, por así decirlo, cada maestrillo tiene su librillo y tiene su cocina. Hay unos usos y unas prácticas usuales. Lo estándar es ponderar los resultados por el recuerdo de voto. Eso es lo estándar y eso es como se suele hacer siempre. Pero luego entra la cocina propiamente y la cocina consiste en que eso a su vez se modifica, se suaviza en función de la simpatía, en función de la historia, en función de un conjunto de variables y ahí, bueno, la mano izquierda del esto interviene mucho. Por eso que en un momento dado se acierte o no se acierte en una predicción, pues es perfectamente, digamos, científicamente normal. Puede ocurrir, todo el mundo ha metido la pata en predicciones electorales porque no hay, como digo, un protocolo estándar. También es cierto que si uno cambia el protocolo estándar, es decir, lo iba haciendo de un cierto modo y de pronto lo cambias, lo lógico es mantener el antiguo durante al menos un tiempo para poder ver en qué medida se están produciendo sesgos o no se están produciendo desviaciones y por lo tanto mantener los dos en paralelo, cosa que no se hizo, ¿no? Y en segundo lugar, cuando esos errores son continuos, me dice usted que hay 2 aciertos, 2 aciertos en 40 sondeos, salen incluso al azar, salen más. Si lo hacemos al azar, salen más. Por lo tanto, casi cabría decir que hay un azar negativo o que hay una voluntad de no acertar. Es decir, que es sorprendente, efectivamente. Uno tiene que pensar en ese sentido que un error es normal, 2, 3, pero tantos no son normales. Yo creo que no son normales. ¿Eso es azaroso? No es fácil que sea azaroso, no es fácil. ¿Es intencional? Pues sin duda sí. ¿Es intencional como consecuencia de una metodología o como consecuencia de otra cosa? Bueno, las dos cosas están vinculadas. Es evidente que una metodología produce los resultados. Por ejemplo, si nos fuéramos a estimar los resultados en las predicciones electorales utilizando el mecanismo del recuerdo de voto, como el recuerdo de voto del Partido Popular es siempre inferior a los resultados que obtuvo, el multiplicador le sale favorable. Y si no utilizas ese sistema, pues le saldrá menos favorable. Por lo tanto, sí, puede que ahí haya claramente un sesgo, ¿no? ¿Cuál puede ser la intencionalidad de esos fallos reiterados? Pues no que sé, podemos pensar en muchas cosas. Caben, desde un punto de vista, digamos, de investigación sociológica, pues dos intenciones. Una intención es un gobierno que no ha ganado nunca unas elecciones y que solo ha ganado mayorías parlamentarias, necesita acreditar la legitimidad de ejercicio mediante los resultados electorales del CIS mucho más que otro que no lo haya hecho. Bueno, es una posibilidad, no lo sé. Otra posibilidad, efectivamente, siempre hay es en qué medida las predicciones electorales modifican el comportamiento electoral. Este es un viejísimo tema sobre el que yo he publicado mucho. Porque la tesis de los clásicos es que las predicciones no modifican el comportamiento electoral, pero en España sabemos todos del voto útil. El voto útil es que la predicción modifica el comportamiento electoral. Por lo tanto, las predicciones, claro que modifican el comportamiento electoral. ¿En qué sentido? El problema es que no lo sabemos, porque lo modifican en los dos sentidos. Hay lo que se llama el efecto bandwagon y el efecto underdog. El efecto adhesión al ganador o efecto rechazo y, por lo tanto, adhesión al perdedor. Se pueden dar los dos efectos. ¿En qué medida se dan uno u otro? Pues no lo sé. A priori no se puede saber. De modo que pretender manejar eso es hacer un poco de aprendiz de brujo. Pero lo que sí que es evidente para mí es que esos fallos tan reiterados responden o a una tozudez en la metodología o responden a una voluntad política de cierto orden, porque si no, no lo entiendo, no lo puedo entender, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que me sigue sorprendiendo cómo ustedes tienen tanta manía y les molestan tanto las comisiones de investigación en esta Cámara, cuando además el profesor Lamo de Espinosa ha explicado claramente que si se hubiesen dirimido estas cuestiones en el seno del Consejo Asesor, que es donde tenían que haberle hecho caso, si el señor Tezanos hubiese hecho caso al señor Lamo de Espinosa, probablemente
no habría trascendido, no lo habríamos leído en prensa y no estaríamos hoy escuchándoles lanzar tanto desprestigio sobre una comisión de investigación que está debatida claramente en el Senado. Y es que, además, las comisiones de investigación en esta Cámara están dando frutos. Y prueba de ello es esta misma comisión de investigación que solamente con constituirse y convocar la primera sesión ya ha dado lugar a dos frutos. El primero de ellos es el milagro de las cuentas anuales. Sí, de las cuentas anuales del 2018, 2019 y 2020 que el CIS no publicaba y que ha bastado que nosotros la pidamos y convocamos y constituyamos esta comisión de investigación para que milagrosamente el CIS no haya tenido más remedio que publicarlas y hoy están a disposición de todo el mundo en la página web del organismo. Y el segundo milagro que ha ocurrido solo con convocar esta comisión es que ya sabemos por el propio presidente del Gobierno que ni él mismo ni Pedro Sánchez se fía del señor Tezanos, porque ha tenido que acudir a un compareciente de nuestro listado de propuestos comparecientes para buscar a un profesional de un instituto privado, que ya hemos visto y ha visto usted, señor el amo de Espinosa, cómo opinan de los institutos privados. Ha buscado a una persona, a un experto de un instituto privado, para que le cuente las verdades en la Moncloa, mientras tienen a Tezanos en el CIS para que nos cuenten las verdades oficiales a todos los demás. Pero es que no es en ningún caso sorprendente que Pedro Sánchez tenga una doble moral, una para los que viven en la Moncloa y otra para los que estamos fuera de la Moncloa. Y es que, mire, ha hablado de titulares de la bulosfera y de los medios de derechas. Bien, El País, asesores y trabajadores del CIS critican los sesgos y la falta de neutralidad de Tezanos. El País, de nuevo, ¿por qué no fiarse del actual CIS, que se inclina en 41 de 42 ocasiones a favor de la izquierda? Y aquí tenemos otro, este caso es del Español, que dice: el secreto de Tezanos, los votantes del PSOE los más influenciables por la publicación de encuestas. Quizá con esto tengamos algunas de las cuestiones resueltas. Además, creo que con bastante poco buena intención, se ha mezclado aquí una desviación en un barómetro del CIS con una tragedia terrible que tuvo que sufrir España hace algunos años y que, sin duda, si algo cambia un barómetro del CIS, que es el reflejo de la sociedad, es cualquier circunstancia que pueda ocurrir justo en los días previos, como por ejemplo en unos resultados influye el barómetro que acaban de publicar, ¿no? Me acusaba el portavoz del Grupo Socialista, y creo que es importante reseñarlo, de mentir diciendo que los barómetros no publican estimaciones de escaños. Pero es que yo no he dicho que fuese la encuesta flash. Es más, he dicho que durante las elecciones generales, durante la campaña y la precampaña, hubo encuesta flash, barómetro de junio, una encuesta preelectoral y otra encuesta que se realizó en campaña. En la encuesta preelectoral, cuyo número es estudio 33.411 de 8 de junio, ustedes pueden comprobar, y cualquiera que nos estén escuchando, pueden comprobar que sí realizó estimaciones de escaños. Por lo tanto, le pido que no nos deje de mentirosos y que haga los deberes y se estudie bien los estudios que publica el mismo profesor Tezanos. Y además le quiero señalar que basta cualquier ejemplo, porque desde mayo de 2011, en todas las estimaciones que han realizado, en prácticamente el 97% de las estimaciones que ha realizado el CIS, se ha perjudicado, siempre se ha estimado de menos al Partido Popular. No es ninguna mentira y también cualquiera lo puede contrastar. Me quedo, señor Lamo de Espinosa, desde el 2021, disculpe, desde mayo de 2021, que son los datos que he expuesto con anterioridad. Me quedo, señor profesor Lamo de Espinosa, con varias de las conclusiones que usted ha dicho. Creo que son importantes. El señor Tezanos, que era mi primera pregunta, evidentemente no falla, evidentemente tira al palo de la izquierda. Y usted lo ha dicho, lo más importante es lo que se oculta y no lo que se pregunta. Me quedo con una segunda clarísima conclusión, y es que es intencional, o si no es tozudo, pero parece que hay una voluntad política. Sí, en el 97,6% de las veces beneficia al PSOE. Y la predicción, claro, que modifica el voto del día de la jornada electoral. Creo que es una conclusión importantísima. Usted ha hablado de politización y exceso de protagonismo del presidente del CIS.
Ha hablado del sesgo en los temas en los que se eligen y en los que no se eligen, como por ejemplo, usted ha puesto el ejemplo de la Internacional Socialista, un gran tema de Estado que preocupa sin duda a los del Partido Socialista y no nos importa en absoluto a todos los demás. Ha hablado también de las preguntas ociosas y tendenciosas, como aquellas que se enunciaban de una manera o se exponían el orden de los resultados para inducir claramente una opinión en los ciudadanos. Ha hablado de la codificación de preguntas abiertas para intentar desligarlas de otras para que no se pueda evaluar el malestar. Precisamente es curioso cómo, a raíz de esta y de las series históricas, cómo el gobierno más crispador que ha habido ha eliminado de la web del CIS el índice que mide el nivel de crispación. Es curioso y no deja de ser bastante evidente. Ha hablado del sesgo evidente y me quedo con una frase. No consiste en predecir lo que hace el CIS, sino que consiste en producir resultados. Es bastante evidente. Y, por último, que el comportamiento del señor Tezanos va en contra del Código Ético. Y creo que esto es quizá lo más grave de todo lo que se ha dicho hoy. Quiero terminar únicamente diciendo que entiendo al Grupo Socialista, entendía al portavoz de la Comisión de Coldo el papelón que tenía, pero hoy he descubierto que el papelón que tienen ustedes en esta comisión para hacer una defensa así como hacen del señor Tezanos es tremenda, aunque también lo entiendo, porque ustedes entiendo que se están ahorrando un dineral en encuestas con todo esto. Y quiero terminar diciendo que esto no es un caso aislado del CIS, sino que es una tónica habitual, una estrategia que está ocurriendo, no sé si es preconcebida o si ha surgido así en todo el periodo del sanchismo, que consiste en ocupar una institución. Oye, legalmente nadie está diciendo que no se pueda nombrar al presidente del CIS, utilizarla a su servicio, que es lo que me parece tremendamente inmoral, y a costa, sobre todo, de su prestigio. Usted decía antes que el CIS está perdiendo prestigio, en su primera intervención, con cuestionarios sesgados y que debe rectificar. Nosotros opinamos lo mismo, debe rectificar. No sé si está a tiempo. Lo que sí tengo muy claro es que esta comisión de investigación va a servir, por lo menos, para llamarle la atención. Y quizá estemos todavía a tiempo para liberar al CIS y quizá al señor Tezanos de su obligación de obediencia debida a Pedro Sánchez y ayudar al CIS y quizá también al señor Tezanos a recuperar el prestigio que no debían haber perdido. Muchas gracias y le reitero nuestro agradecimiento, señor Lamo de Espinosa.